Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Tarek William Saab. Él es defensor del pueblo y hay muchos temas que conversar con este caballero porque han ocurrido unas situaciones en el país que merecen la opinión de quien tiene la obligación de velar por la salud, de seguridad, entre otros aspectos, del pueblo venezolano o de la gente del pueblo. La polémica de esta semana ha estado sobre la fulana OLP. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cuál es tu opinión como defensor del pueblo? ¿Tú crees que están actuando como debe ser, al margen de la ley, o están actuando ajustados a la ley? Bueno, sí, en primer lugar, buenos días a toda tu audiencia. Gracias por la invitación a este programa. Mira, nosotros hemos tenido una especie de evaluación siempre en el terreno, porque la Defensoría actúa siempre en el terreno, no solamente en lo que llaman el staff de abogados o funcionarios que atienden denuncias en la sede. Y por supuesto que monitoreamos todo tipo de actividad que pueda el Estado promover. En este caso tú estás refiriéndote a una especie de, operativos para la represión del delito que se ha incrementado en términos alarmantes en todo el país. Entonces ocurre que nosotros, en función de ello, atendemos denuncias. Yo he hecho públicas, por ejemplo, en el año 2015 fueron un poco más de 200, en el año 2016 fueron un poco más de 100 denuncias de personas, de comunidades que en torno a estos casos han tenido a bien llegar a la Defensoría del Pueblo y presentar las mismas. Nosotros las hemos tramitado, cada una de ellas, de manera coordinada con la Fiscalía General de la República, que es lo que corresponde. Eso en primer lugar para darte una estadística de lo que nosotros en el terreno hemos hecho. ¿Qué hemos nosotros recomendado? Y vuelvo, e insisto en tu programa, sobre cualquier operativo de seguridad, tenga el nombre que tenga. Puede tener este nombre que tú acabas de mencionar, mañana puede tener otro. Nosotros hemos dicho que debe privilegiarse la inteligencia policial de carácter incluso policial y comunitario, que es un trabajo de base mucho más delicado y mucho más, yo diría, metódico, que la razzia o el operativo que te da en un momento como redada, entre comillas, es el nombre que se le da de forma popular, centenares de detenidos, pero que al final de esos centenares de detenidos hay uno o dos que habían sido previamente solicitados. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo? Que debemos tener una data única, tecnológicamente ordenada, coherentemente sistematizada entre Visipol, entre el Poder Judicial, entre el Ministerio Público, entre los cuerpos policiales, etcétera, para cuando hay denuncias, supongo, en una parroquia de Caracas, en un municipio del estado de Anzoátegui o de Falcón, donde el AMPA o la delincuencia ha incrementado, entonces, con esa cruce de datos y con la colaboración de la comunidad, que yo creo que es clave en función de todo esto, ir directamente a las detenciones selectivas. Por eso, y colocar, cualquier operativo, pero bueno, ya te estoy dando... Cualquier operativo de inteligencia concluye en una operación... Una detención selectiva de personas que estén buscadas, que estén solicitadas, que tengan un prontuario, vamos a decirlo así, criminal conocido en la zona, y que efectivamente luego, como establece la Constitución y la ley, sean procesados por los tribunales correspondientes. Por ejemplo, para terminar este tema, aquí dicen el Universal, del día que estoy grabando el programa, piden a Defensoría del Pueblo sumarse a operativos policiales. No sé qué quiere decir este título. De todas maneras dice,
2 nuevos casos de presuntos asesinatos por policía fueron denunciados. Lo firma Carlos Doy, un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se sume a las operaciones policiales que activan los organismos de seguridad y se evite el asesinato de personas inocentes, hicieron familiares de 2 jóvenes muertos en los últimos procedimientos policiales. Mira, familiares de Gabriel Hernández en el Valle. Y correcto. Okay. Entendía la interrogante. Bueno, okay. Fíjate, la Defensoría del Pueblo no tiene una cualidad de ser un órgano de seguridad del Estado para sumarse a operativos policiales como tal. Yo quiero aclararle a la opinión pública esta circunstancia. Nosotros somos una institución nacional de derechos humanos que velamos por la protección, la defensa de los derechos humanos de todos y que tramitamos las denuncias. Yo invito, por ejemplo, y lo digo nuevamente en este programa, lo he dicho en otras oportunidades, a cualquier ciudadano de cualquier tendencia política o religiosa o clase social que, si tiene alguna denuncia sobre algún tema vinculado a derechos humanos, vaya sin ningún temor a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Fíjate, nosotros entre el 2015 y 2016 hemos aumentado en más de un 50% la tramitación, orientación de casos que en comparación al 2013-2014. Conclusión, estos 2 ciudadanos que nos han hecho este exhorto, en vez de nosotros ir a acompañar a hacer operativos policiales, que no es la cualidad y competencia de la Defensoría, yo los invito, si tienen alguna denuncia concreta, nos la entreguen, que yo estoy convencido de haber alguna responsabilidad de un órgano de policial, exacto, habrá una sanción. La Defensoría del Pueblo puede pedir juicio a quienes actúen fuera de la ley. Claro, y lo hemos hecho. Te voy a poner un caso reciente, si me permite, cuando ocurrieron los lamentables sucesos en Barlovento, donde estuvieron implicados algunos efectivos militares. Ahí actuó de manera estelar la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con los órganos del poder público, y se dieron 14 detenciones. Vamos a un receso y regresamos, para que siga hablando. Correcto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, está hablando de la denuncia que hacen 2 ciudadanos o familiares de 2 ciudadanos sobre muerte de 2 jóvenes en el operativo del Valle. Y tú hablas de la preocupación que tienen ustedes desde la Defensoría del Pueblo por los derechos humanos. En la OEA hay denuncias también sobre violación de los derechos humanos en Venezuela y Almagro creo que tiene la voz cantante en este tipo de denuncias y hasta pide una especie de sanciones para Venezuela, la Carta Democrática. ¿Tú qué posición tienes sobre los derechos humanos y te vas a sumar a la investigación de la OEA? Fíjate, te pregunto. Es competencia de la Defensoría del Pueblo, aparte de recibir denuncias de particulares, y lo he asumido de esa forma, ¿no? La defensa también de la independencia y la soberanía nacional del país. Eso forma parte de los derechos humanos, busca el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la que soy redactor y firmante junto con otros compatriotas, y verás que eso es trascendental para nosotros. La independencia, la autodeterminación, entre otras circunstancias que ya son, por cierto, también forman parte del derecho internacional. Eso no significa que no existan organismos multilaterales que tengan alguna cualidad para, ¿verdad?, vigilar, para articular con el Estado venezolano u otros estados la buena marcha de la democracia. Ahora bien, ¿cómo observo yo ha sido la postura de quien hoy ha asumido la Secretaría General de la OEA? Yo creo que quien debe asumir siempre la vocería de un órgano multilateral tiene que darle confianza y credibilidad a todas las partes. Tiene que ser una persona dialogante y de altura en la diplomacia de lo que escribe y de lo que dice y cómo lo dice y hacia quién se dirige, perdóname. Entonces, por ejemplo, yo como defensor del pueblo le hablo a toda la nación venezolana. Yo no puedo hablarle a un sector. Por ejemplo, yo no soy un bufete de abogados que va a resolver temas privados de algunos particulares. Alguna gente ha querido llevarnos hacia ese camino, no. Nosotros tenemos que asumir la defensa de los derechos colectivos de todos, sin excepción. En segundo lugar, yo no debo ser enemigo del Estado.
Es imposible, porque entonces, ¿cómo tú, siendo un órgano del Estado, vas a articular con los otros poderes públicos para solucionar problemas, para mediar en favor de los derechos humanos de la gente? Pero tampoco puedo ser, en este sentido, ¿verdad?, un vocero de una u otra parte. Te lo digo porque Almagro ha asumido la vocería totalmente, según mi percepción como defensor del pueblo de la nación venezolana, totalmente radical y a favor de una sola opinión. ¿Cuál es su opinión? ¿Pero es él o es el organismo colectivo que representa? Él, porque fíjate, no tiene apoyo de los demás. Te doy un dato. Te pregunto, ¿tiene apoyo o no tiene apoyo? Te doy un dato al respecto. Quien funge de secretario general de la OEA es pagado por los Estados miembros. Ajá. No es un funcionario que actúa, perdóname, porque él forma parte de algo aislado a los estados que participan en ese organismo multilateral. Eso es lo primero. Ajá. En segundo lugar, él ha emitido una opinión particular y personal. No ha sido autorizado por todo lo que implica el plenario de la Organización de Estados Americanos para, por ejemplo, y allí voy porque creo que no es diplomática su posición, porque creo que no es facilitadora de un diálogo, porque considero que no es mediadora, porque creo que no facilita la paz en Venezuela. Él amenaza. O sea, todo el escrito, si me permites hablarte como escritor, ni siquiera llega a ser un subgénero literario. Pero bueno. ¿Por qué no es un subgénero literario? Porque está a un grado inferior a un panfleto. Un momentico, te pregunto. ¿Tiene a un grado inferior a un panfleto? Perdóname, cuando se dé la reunión. ¿Tiene o no apoyo de la mayoría? Cuando se den las reuniones, no ha habido reuniones. Ajá. Él ha hablado de manera personal y ha hecho algo, fíjate, perdóname, yo fui presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional entre el 2000 y 2004, antes de asumir la gobernación de Anzoátegui. Por lo menos he tenido un roce diplomático y conozco algo de política internacional. Es inédita la actitud, totalmente inédita, la actitud de un secretario general de un organismo multilateral que se atreve a amenazar a una nación entera de una intervención extranjera. Incluso propicia una salida violenta para el país. Así lo interpreta el defensor del pueblo de Venezuela. No es su actitud con el escrito que ha divulgado, una actitud, repito, que facilita el diálogo. ¿Cómo se llama este programa? Diálogo con, ¿verdad? A ti te gusta el diálogo, a mí igualmente me gusta el diálogo. Conversando se entiende la gente, dicen en el Tigre, estaba Anzoátegui. Entonces, ¿cómo tú vas a conversar cuando tú amenazas, colocas hasta un ultimátum de unos días? Si tú no haces esto, te amenazamos y te invadimos, te expulsamos, te sancionamos. Entonces, sinceramente, su cualidad como articulador de Estados miembros que pagan su sueldo, que le pagan sus viajes y todo lo que él hace, finalmente queda prácticamente, según mi criterio, implosionada. Entonces yo exhortaría, como defensor del pueblo de la nación venezolana, a que se asuman vocerías y lenguajes y acciones que propicien la estabilidad de Venezuela, que propicien corregir errores a través de la conversación, a través de la propuesta, de la recomendación, y no de estar impulsando intervenciones extranjeras que no han traído resultados en ningún lugar del mundo. Y te puedo dar ejemplos en Centroamérica, te puedo dar ejemplos en el Medio Oriente. Yo no quiero para mi país una guerra, yo no quiero para mi país un combate entre venezolanos, mientras los que lo propicien estén a buen resguardo fuera, viendo por televisión lo que ocurre. Porque al final cuando cae una bomba, mi querido Carlos, cuando caen misiles, ahí no discriminan quién muere. Y el luto y la violencia final de una guerra producida por factores políticos, lo que trae tragedia, ruina a una nación. Esa es la alerta que yo puedo hacer como defensor del pueblo y presidente del pueblo ciudadano. Entendernos a través de hablar, de dialogar, de conversar, y no de amenaza. Ya que te metiste en ese tema, y pienso que a la hora de una votación en la OEA hay países latinoamericanos, hay países también como España, como los cancilleres de España, de otros países. Ellos dicen, yo no estoy compartiendo con ellos, te hago el comentario porque ya tú te metiste en ese tema internacional. No, tú fuiste que lo trajiste por la OEA. Por eso. Entonces aproveché para luego pasearte por las otras opiniones internacionales. ¿Tú qué piensas cuando se insiste? Es un tema que me apasiona, el tema internacional. Cuando se insiste en que Venezuela debe asumir la rienda democrática, ese es el término que usan. ¿Quién lo dice? ¿La monarquía española? No sé, lo dicen ellos, lo está diciendo la monarquía española. España, lo dice Rajoy, lo dice... No, pero la monarquía española, mira, yo creo con todo respeto que cada pueblo se da el sistema que considere. Nosotros tenemos la Constitución del año 99,
que tiene mecanismos de resolución de cualquier diferencia interna a través de la ley, no de la violencia, ni que de un país, porque sea una monarquía española, te amenace. Yo siento que la monarquía española tiene sus propias dinámicas. Allá hay un rey, allá hay una reina, allá hay príncipes, herederos, hay un sistema parlamentario y tienen sus problemas y yo le auguro que lo resuelvan siempre por la vía del diálogo y de la paz. O sea, no quiero caer en ese tipo de injerencia, pero tampoco pido para mi país también respeto, en el sentido de que no haya una injerencia o una intervención que finalmente culmine con un desenlace violento. Te pregunto, ¿tú crees que Venezuela está amenazada de una intervención? Yo veo por muchas del lenguaje que se utilizan. ¿Quién nos intervendría? Voceros, mira, voceros calificados de potencias extranjeras. Hablan mucho de intervenir, como que si esto fuera, como que eso fuera, mira, vete en los ojos de Siria. ¿Estás convencido de eso? No, yo percibo en el lenguaje, de forma, en cámara lenta, desde hace ya varios años, una amenaza siempre constante. Por ejemplo, ¿tú crees que el decreto que firmó Obama diciendo que Venezuela era una amenaza inusual para los Estados Unidos, Dios nos salve de ser amenaza para nadie, es un juego? Bueno, entregó Obama y no ha pasado nada. Ah, sí, pero queda el decreto vigente allí. Y recuerda, Carlos... ¿Tú crees que Trump va a aplicar ese decreto? Mira, recuerda, Carlos, no está de acuerdo con Obama. Recuerda que cuando se firman ese tipo de decretos, según la historia, según lo que ha sido el tránsito de ese tipo de decretos, se han firmado apenas 8. Eso ha sido el antecedente o el preámbulo para una invasión. Entonces yo solo alerto de que no los venezolanos, así tengamos posturas radicales, pensemos siempre en los hijos, en los nietos, los amigos, en nuestras esposas, en nuestra familia, en nuestros padres, porque cualquier intervención de carácter violento, su desenlace es fatal. Nadie la desea y la condena. Bueno, pero cuando lanzan un decreto de ese nivel, diciendo que Venezuela es una amenaza. Nadie está de acuerdo con la intervención. Bueno, pero perdóname, es condenable eso es lo que tú no sabes. Mira, hay muchos voceros, incluso internacionales y nacionales, que desearían que aquí hubiera un desenlace violento y sangriento. Yo no, por ejemplo. Vamos a un receso, regresamos con Tarek William. Gracias. Estás viendo Diálogo con... El presidente de México llama a tener la determinación de Almagro. Dice, venezolanos deben acompañar Acción Internacional de la OEA. ¿Quién dice eso? Un expresidente de México. Aquí lo dice el diputado Luis Florido, que preside una instancia parlamentaria, dijo que si bien la acción de la OEA puede ser fundamento para restablecer el orden constitucional, corresponde a los venezolanos que hagan elecciones. Ese es Luis Florido. Bueno, pero ya habíamos hablado del tema. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Los mexicanos que resuelvan los problemas que tienen, que son muchos. La Contraloría debe investigar a quienes permiten que Cuba use aviones de PDVSA, dice aquí el diario El Nacional. ¿El Defensor del Pueblo no tiene nada que ver con eso? Bueno, yo siempre Venezuela pedirá a otros productores de crudo acuerdo de la OPEP. Y luego el ministro de Zufaría descarta eliminación del control de cambio. Almagro otra vez ha sido derrotado en la OEA, dice aquí la canciller. Relanzada la misión José Gregorio Hernández, dice BEA. Y últimas noticias, dice recrudecen los ataques eléctricos. Y la misión José Gregorio. Está hablando de derechos humanos, vamos a hablar de la justicia. ¿Cuál es la respuesta de la justicia venezolana frente a eso, a tu juicio? Mira, nosotros somos un órgano, como tú sabes, integrante del Poder Ciudadano, que va a participar de manera protagónica en una misión que se ha relanzado en función y a favor de la justicia. La lanzó el propio jefe de Estado en un acto público firmando un decreto. Yo pienso que es un momento estelar para ir saldando cuentas de la democracia en función de lo que establece la Constitución, porque yo soy un creyente convicto y confeso de que la justicia, el derecho a la justicia debe estar acompañado del debido proceso, del derecho a la defensa, del derecho a la igualdad entre las partes,
del acceso, digamos, a todo lo que implica en este momento, por ejemplo, estelar de Venezuela, de la democracia, participación para demostrarte, en caso de que tú seas inocente, esa inocencia, y que en caso de haber una sanción haya una responsabilidad. Y en ese sentido, Carlos, yo soy un convencido de que es el momento de parroquializar la justicia venezolana. ¿Qué es eso? Que la justicia vaya a las parroquias y a los municipios, que no se quede solamente en los grandes ejes llamados circuitos, en este caso, si vamos a hablar del derecho penal, circuitos penales conocidos como tal, sino que vayamos, por ejemplo, a la resolución de conflictos intrapersonales, vecinales, a través de centros totalmente legalizados, donde participe el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, etcétera, para la resolución de conflictos de carácter, vamos a decirlo así, que pudiera considerarse leve o faltas leves que pudieran prevenir un delito grave a posteriores. Yo creo que Venezuela tiene que tener hoy por hoy una conciencia de resolver los conflictos a través de lo que en un momento se llamaron los jueces de paz, no sé si lo recuerdas, pero potenciar esa idea hacia esto que yo te comento, centros comunitarios para la resolución de conflictos integrales de la comunidad. Y esto te va a obligar a bajar a la célula fundamental, así como la célula fundamental de la sociedad es la familia. Para mi opinión, la célula fundamental de la justicia debiera ser la parroquia, ahora, el municipio. ¿Tú sientes que las instituciones encargadas de administrar justicia están cumpliendo su papel? Mira, yo pienso que hay un esfuerzo enorme hacia ese sentido, con muchas fallas y deficiencias producto de la dinámica de una democracia como la nuestra. Pero es el momento de fijar eso como, no solo el tema económico como algo importante y el tema social, que son muy importantes, porque tiene que ver con derechos humanos, económicos y sociales, sino el tema que vincula a la justicia como derecho civil de los venezolanos, darle el protagonismo que se merece, ir a la democratización absoluta de lo que implica el acceso a la justicia y darle un protagonismo, allá te termino la idea, darle un protagonismo total y absoluto, como lo establece la Constitución, a los tribunales que finalmente toman las decisiones. El ciudadano tiene la oportunidad de apelar, ir a otra instancia, por encima de cualquier... ¿Tú sientes que la justicia está cumpliendo con el deber de los procesos a tiempo? Te repito. Sí, te pregunto. Pero fíjate, cuando yo te hablo... Tú como defensor del pueblo, cuando tú ves que demoran un juicio tanto tiempo, por ejemplo, ¿eso qué es? Eso implicaría un retardo procesal. Eso ¿Tú has implicaría actuado contra los jueces que así operan? Mira, nosotros no somos un órgano punitivo, Carlos. Pero pueden intervenir, contra de ellos. Nosotros estamos a favor de los derechos humanos de la gente. Nosotros estamos a favor de la paz. Nosotros estamos a favor de la estabilidad. Mi deber es coordinar con el Poder Judicial, si es la palabra. Coordinar con el Ministerio Público para la resolución de un conflicto. Coordinar incluso con el jefe del Estado, presidente de la República. ¿Tú sientes que hay muchos casos de presos que tienen años con condenas vencidas y no salen? Mira, pero es que cuando yo te digo que si tenemos que parroquializar la justicia y municipalizarla, incluso ir hacia una yo voy hacia un poco más allá, la parte comunal, ir hacia la parte comunal de la justicia, es porque creo y estoy convencido que tenemos una deuda, a pesar del gran esfuerzo, ha habido un sacrificio en función de ello, en función de ese derecho para tener una justicia oportuna, veraz, que resuelva los conflictos en términos de ley, que se rehabilite a quien ha estado al margen de la ley. Yo creo en eso mucho más que en cualquier, por ejemplo, hay gente que dice, no, la pena de muerte. Hay gente que clama, en Venezuela debe legalizarse la pena de muerte. No estoy de acuerdo jamás con que se legalice la pena de muerte, no estoy de acuerdo con las ejecuciones extrajudiciales, no estoy de acuerdo con la tortura o con los tratos crueles, inhumanos, degradantes para reprimir el delito o prevenir el delito, sino en esto que te he ido conversando, porque nosotros tenemos que diferenciarnos, Carlos, de lo que ocurrió aquí en las décadas pasadas o en países que practican o legalizan, por ejemplo, la tortura. Hay países que legalizan la tortura, está en su ley, a pesar de que eso viola los derechos fundamentales internacionales. Entonces yo creo que es un momento, y gracias por la pregunta, porque nos lleva a pensar
Y la Defensoría hace un esfuerzo. Yo te informo que nosotros hemos hecho reuniones de carácter interinstitucional, las hemos liderado con el Ministerio Público, con el TCJ, con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, con la Defensa Pública, para, por ejemplo, lograr el deshacinamiento en los calabozos de estaciones de policía. Para mí eso es una preocupación permanente, porque no puede ser que entre más de 20.000 personas estén en calabozos de estaciones de policía, policías municipales hacinadas, policías regionales hacinadas. Las cárceles hacinadas. Pero perdón, frente fíjate, a eso, ¿qué hace? pero las estaciones el caso de las estaciones de policía es más grave, porque las estaciones de policía, Carlos, no son un lugar de reclusión formal. Allí no tienen derecho al ¿qué ha hecho patio. la Defensoría del Pueblo Bueno, frente a eso? te estoy diciendo que hemos hecho reuniones de mesas técnicas cuál es el interinstitucionales. ¿Cuál es el Poco a resultado? poco ha sido lento, pero yo creo que ahí deben instalarse de manera permanente, por ejemplo, en esas estaciones de policía, todos estos organismos que te mencioné, para caso a caso ir estudiándolo. Quien esté condenado debe pasar de una estación de policía a un lugar de reclusión formal. Quien haya tenido dilación procesal debe ir a sus audiencias. Yo he propuesto, por ejemplo, una flota de transporte especial nada más para el traslado de presos, porque muchas veces no ocurre el traslado de los presos porque no hay transporte. Y si no hay transporte, no hay audiencia. Allá voy. Entonces, yo creo que es un tema importante y agradezco que lo hayas colocado en la mesa, porque tiene que ver con todo. Está bien. Estamos terminando el programa. Tú me dijiste que te preocupaba lo de las medicinas. Mira, ¿qué te preocupa de las medicinas? Fíjate, yo soy de la idea que el tema del abastecimiento de medicina debe tratarse como un asunto de Estado. Nosotros tenemos que priorizar los laboratorios nacionales, darle facilidades en divisas para la importación de materia prima, para la producción de esas medicinas, particularmente de las llamadas enfermedades vinculadas, por ejemplo, a las hipertensiones, las cardiovasculares, las cerebrales, incluso las enfermedades catastróficas, que son las más caras, cáncer. Medicina de altos costos. Sí, porque está comprobado que los laboratorios han jugado con el dolor ajeno. Tú sabías que, por ejemplo, un tratamiento de cáncer puede costar $200.000, porque el abuso de todos los laboratorios transnacionales en torno a ellos es increíble. Y un dato, Carlos, mira, tanto que se ha hablado mal, a veces, yo diría que hay que buscar los matices, ¿no? De Venezuela a nivel hospitalario. ¿Tú sabías que en los recorridos que ha hecho el Defensor del Pueblo en hospitales de Zulia, de Táchira, de Mérida, yo me he encontrado con residentes y habitantes y ciudadanos colombianos dializándose en Venezuela? Y yo los he consultado, oye, ¿y ustedes cómo llegan aquí a esto? Bueno, porque tenemos familiares aquí, pasamos un mes aquí, nos dializamos y nos regresamos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí es gratuito y en Colombia es privado. Bueno. Es decir, en medio de todo lo que está ocurriendo, yo creo que esas partes positivas donde el derecho a la salud pública existe en Venezuela, hay que repotenciarlo con un presupuesto cada vez más alto. Invertir mucho en salud, invertir mucho en cultura, invertir mucho en educación. Gracias, Tarek William. Muchas gracias. Aparte, conversaré con Freddy Guevara. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Freddy Guevara, él es coordinador del partido Voluntad Popular. Y lo he invitado porque en esta semana concluyó la jornada de legitimación o legalización de los partidos. Ellos anunciaron que habían logrado esa meta en 23 de los 24 estados. Así es. Decían falta solo 12. Ajá. Luego oí a la rectora del CNE, Tania de Amelio se llama ella, anunciando que tendrían que verificar todos esos procesos, ¿no? Sí. Para evitar
la doble participación de votantes. Primero, ¿por qué creen ustedes que legalizaron su partido en 23 estados con tanta rapidez? Con tanta rapidez, no, por el contrario. Fue un proceso absolutamente inoperativo. Pusieron Digo, mucho ¿sabe menos por máquinas. ustedes? Ah, nosotros, Ajá. ¿te refieres? Mira, yo creo que la gente está resteada, primero con el mensaje de Leopoldo López. Segundo, con lo que ha sido la lucha de voluntad popular y todos nuestros presos políticos. Y quiere una oposición que sea más firme. Esta respuesta que nosotros vimos, de la cual estamos muy agradecidos al pueblo, no como un favor, sino más bien como que es un reconocimiento a esta lucha, pero también que a pesar de todo lo que ha pasado y la decepción que puede tener mucha gente y la frustración, la gente todavía esté dispuesta a seguir luchando. Se pasaron 6 horas en una cola validando por voluntad popular. Para nosotros es algo que nos da un mensaje muy claro, y es que la gente no se va a rendir y que nos están exigiendo mucho más a nosotros. Y esto es un compromiso que nos obliga a avanzar con una forma muy firme en, primero, terminar de defender este proceso, porque bien como tú mencionaste, nosotros logramos 23 estados, el CNE ya nos reconoció 21, lo cual es muy importante, solo hacen falta 12, ojo, pero como nosotros sabemos que ellos quieren rebanar, y quisieran, el sueño del gobierno sería que Voluntad Popular no existiera, que no existiese Leopoldo López, que no existiésemos nosotros, y de paso también hacer lo mismo con los demás partidos de la oposición. Nosotros aspiramos no a conseguir 2 estados, sino el doble. Bueno, ya el gobierno nos reconoció 21. Por lo tanto, es casi imposible que el gobierno tendrá que comprarse una rebanadora industrial para poder decir que no lo logré, que no lo Cuando lograse. dicen reconoció, Nos entregaron un acta ya. El miércoles, este miércoles que pasó, nos entregaron un acta en el cual aparecen ya 21 estados de Venezuela, en los cuales ellos reconocen que pasamos la meta. Ok. Que por cierto, no solo pasamos la meta en cantidad de estados, que eran 12, y logramos 21 según el eso no CNE. significa que después de una investigación puedan decir, Ahora vienen 2 procesos. Vienen el proceso de los demás partidos, por ejemplo, este fin de en semana. la verificación, digo, de Sí. ustedes, hay posibilidad de que haya doble voto. Eso es muy importante. Ajá. Quienes validaron por voluntad popular o en el fin anterior a nosotros, que fueron por avanzada progresista, no deberían validar por otro partido después porque se anula la firma. Y eso es muy importante que la gente lo tenga claro. Solo se puede validar por un partido, porque si no estaríamos canibalizándonos entre nosotros. Este fin de semana le toca primero Justicia, al otro le toca Acción Democrática y al otro le toca Un Nuevo Tiempo, de los partidos de la mesa que decidimos participar y enfrentar a la dictadura en este proceso. Entonces es muy importante que solamente se pueda validar por un partido. Si validó por Avanzada Progresista, no debe haber validado por Voluntad Popular. Si validaste por Voluntad Popular, no deberías validar por PJ, AD o Nuevo Tiempo. Si validaste por PJ este fin de semana, no deberías validar por AD o por Nuevo Tiempo y así, porque solo puede ser por uno. Entonces la forma de evitar darle la excusa al gobierno es que quien ya validó se quede con esa validación de partido como tal. Una vez que ustedes hayan legalizado, tú estás anunciando que vienen unas primarias y que vas a lanzar a Leopoldo candidato presidencial. ¿Cómo es eso? Mira, nosotros tenemos que tener algo muy claro. Venezuela tiene que salir de este gobierno lo antes posible a través de un proceso que esté en la Constitución, un proceso electoral, que es lo que te garantiza no solamente salir del gobierno, sino también tener la estabilidad política para poder reconstruir a Venezuela y acabar estos problemas del hambre, etcétera. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo que este año tienen que hacerse elecciones para todo, elecciones ya. Las que nos deben, que son las de gobernadores, las que tocan, que son las de alcalde, y las que el país necesita, que son las presidenciales. El gobierno dice que no hay forma en la Constitución de adelantarlas, claro que las hay. Una constituyente plantea una elección general, una enmienda constitucional lo puede lograr, la renuncia del presidente y el vicepresidente lo puede hacer, un acuerdo político en el que todos renunciemos, incluidos los que somos diputados, lo hagamos, se puede hacer. Entonces, mecanismos legales hay. Ahora bien, Pero ¿tú crees que hay consenso a nivel de todos los partidos de oposición para, sin duda, para renunciar empujar. todo y que venga la constituyente, incluyendo... No hay duda. Todos los diputados de la Asamblea Nacional, si el gobierno plantease que ¿Tú has conversado aquí, con ellos sobre eso? Todos los de la ¿Están oposición. dispuestos a dejar la Asamblea? Todos los diputados de la oposición estamos dispuestos a renunciar a nuestro curul si eso implica que aquí en Venezuela viene una elección general y medimos desde el presidente de la República hasta el alcalde. ¿Y eso está previsto en la Constitución? Claro, porque obviamente no existe el vacío. Tú, si todos los cargos renuncian, tienes que reelegirte de nuevo. Entonces, pero reelegir una nueva asamblea, ¿no? Claro, también. Es que nosotros, mira, esto no se trata de proteger los puestos de la oposición. Esto se trata ¿Pero qué de pasa que el pueblo... si el presidente Maduro dice, no, yo no renuncio, porque va a renunciar? Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer Vamos a un nosotros? receso. Obviamente, eso no tiene sentido. Ok, vamos a un receso.
Estás viendo Diálogo con... Dos preguntas. Aquí veo en el diario El Universal, dice el PSU, CNE tendrá la última palabra en la legalización. La tiene la gente y eso es lo más importante de todo. Ya nosotros estamos validados. Aquí que se dejen de cuento. Aquí la dictadura entró con un dilema con voluntad popular. Porque o nos reconocen que somos un partido político democrático con ciudadanos restiados que se le rebelaron a esta gente y les dijeron no me importa que digan que son terroristas, nosotros los respaldamos porque sabemos que no son terroristas. Es decir, nos dan la razón a nosotros y al pueblo y a la comunidad internacional que nos ha respaldado tantas veces ante la persecución. O deciden jugárselo una vez más e ilegalizan un partido político diciendo no sé qué excusa, porque si algo quedó claro en el país es el gentío que salió a balear a voluntad popular y la gente que se quedó en las colas. Y tenemos el acta del CNE que nos reconoce 21 estados y solo necesitábamos 12. Es más, en cantidad de gente solo hacían falta 23.000 y tuvimos 160.000. Ahora, esto es un problema, insisto, esto no es un tema legal, así como estábamos hablando anteriormente. Esto no tiene que ver con que si el CNE cumple los reglamentos o no, porque sabemos a qué nos estamos enfrentando. Igual que lograr adelantar las elecciones presidenciales y que se den las de gobernaciones y alcaldes, depende de una sola cosa, de la presión del pueblo. ¿Por qué? Porque como si estuviésemos en democracia, aquí hubiese habido revocatorio, hubiesen respetado la Asamblea Nacional y no tuviéramos que estar luchando para que convocaran las elecciones regionales. Ahora, no estamos en esta situación. Tiene que haber un gran movimiento de presión democrática, Momentico. de resistencia democrática para que aquí se convoque elecciones. Te pregunto, no como sea abogado del diablo, Ajá. ¿tú reconoces al Tribunal Supremo de Justicia? No, para nada. ¿Cómo lo vamos a reconocer si fueron nombrados ilegalmente? ¿Tú reconoces a la Asamblea Nacional? A la Asamblea Nacional, obviamente, porque nos eligió el pueblo. ¿Tú reconoces a la Contraloría, a la Fiscalía? Nosotros reconocemos a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría que fueron nombradas, a pesar de que son personas que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, uno cuestiona todo su desempeño. Yo no tengo cómo explicar que el proceso fue ilegal en ese momento. Ahora, es absolutamente distinto lo que pasó con el Tribunal Supremo de Justicia, porque estos fueron unos magistrados que no son magistrados, que no son magistrados. Estos magistrados después fueron nombrados ilegalmente. Muchos no tienen ni los requisitos. ¿Tú te imaginas eso? Es como que la Constitución dice que para ser diputado tienes que tener más de 21 y yo tuviera 16 años. O sea, cosas elementales. Pero la propia Asamblea terminó reconociendo a los magistrados. ¿Sí lo No, nombró? para nada. Nosotros no estamos reconociendo al TSJ y no lo vamos a La reconocer. propia Asamblea Nacional, la mayoría. A lo mejor ustedes no, pero la mayoría de la Asamblea terminó reconociendo a esos magistrados. No, nosotros más bien sacamos un pronunciamiento muy claro que eso es Cuando importante dice que lo nosotros, presione. La Asamblea Nacional, la la Asamblea Asamblea Nacional, Nacional, claro. no Voluntad Popular. Hubo un informe que lo presentó la comisión que trabajó el diputado Carlos Berrizbeitia, en el cual se deja claro que estos magistrados no son magistrados y que están usurpando funciones. Aquí quien está en desacato no es la Asamblea Nacional, aquí quien está en desacato es este gobierno y su cúpula que ha estado secuestrando los poderes públicos. ¿Cómo tú vas a tener unos magistrados que no tienen ni los requisitos para estar ocupando esos espacios? Fueron nombrados exprés. Ahí tienes una gente incluso que era diputado del PSV y votaron por sí mismos para ser magistrados. Es un absurdo. Ahora, en esta Venezuela en la cual estamos en el mundo al revés, nosotros tenemos que asumir que para lograr el cambio tiene que haber necesariamente dos caminos que transitemos de forma simultánea. El primero es el de la presión, una resistencia democrática y popular, masiva y sistemática de todo nuestro pueblo hasta que haya elecciones. Aquí está Chuto Realba y me decía que no dijo tácitamente no estoy de acuerdo, pero por lo que dijo, discrepa de muchas actitudes de la oposición. Y Chuto dice que con ruedas de prensa y declaraciones no van a sacar a Maduro, que él es partidario, dice Chuto Realba, de la presión de calle. Sin duda alguna. Por Bueno, otro lado, ojalá eso se mantenga con todos los actores de la oposición, porque si esto se hubiese mantenido así, lamentablemente el ¿Ustedes año son de la pasado... MUT? Sí, Voluntad Popular forma parte de la MUT. Ajá. Si ¿Qué eso se pasó hubiese con mantenido Chuto así, Realba? con Chugo, déjame terminar la anterior y te Ok, respondo dale. lo de Chugo rapidito. Mi punto central es que para lograr que aquí hayan elecciones, nosotros no podemos ser ni ingenuos ni irresponsables. ¿Qué significa ser ingenuos? Bueno, decir, vamos solamente a elegir los candidatos en primarias y de que algún día vendrán las elecciones. No, eso es no entender a qué nos estamos enfrentando. Y ser irresponsables es solamente presionar para las elecciones con la calle sin prepararnos para ellas, es decir, sin tener los candidatos. Por eso el planteamiento que hemos hecho desde Voluntad Popular es que nosotros tenemos que crear un gran movimiento de resistencia democrática que con la gente en la calle, la presión de la comunidad internacional, active elecciones generales en Venezuela
Por cierto, el informe Almagro con la Carta Democrática Interamericana, que respaldamos absolutamente, indica que el camino son las elecciones. Y por el otro lado, tenemos que activar ya y organizar las primarias para que el pueblo de Venezuela elija de una vez, Ahora, no a los candidatos, lo de sino Almagro a los no es líderes. lo de Almagro no es una injerencia en asuntos internos de Bueno, si Venezuela. fuese así... Digo, te pregunto. No, pero es que si Porque fuese eso lo así... dijo aquí Tarek William. Bueno, que le pregunten a Hugo, bueno, no pueden, lamentablemente no tienen cómo preguntarle a Hugo Chávez porque se murió, pero Hugo Chávez firmó ese tratado, para que lo tengamos claro. Entonces, todo este cuento de la injerencia, para que lo tengamos claro y todo el oficialismo que me esté escuchando lo tenga claro. El señor Hugo Chávez firmó ese documento. Es decir, el tratado que faculta a la OEA a activar a la Carta Democrática cuando se rompe el orden constitucional, lo firmó Hugo Chávez. Y les digo otra cosa, Nicolás Maduro, cuando era canciller, lo pidió en el caso de Honduras. Entonces, esto no es un invento Ahora, de la oposición ni de los Estados ¿quién Unidos. te declara que es el gobierno anticonstitucional? Porque la Asamblea General de la OEA. En colectivo, pero no ha hecho el pronunciamiento. Así es, eso es la lucha que estamos dando ahorita. Okay. Y afortunadamente... Y los países que uno observa, cuando declaran sus cancilleres, ellos dicen que hay una democracia imperfecta, pero que es un régimen democrático cuando le permiten La verdad no. Okay. Bueno, los que nosotros hemos escuchado de Argentina, de Brasil, del propio Perú, de los Estados Unidos, de México, la gran mayoría de los países de la OEA, quienes hacen la fuerza en la OEA, han dejado claramente que en Venezuela se rompió el orden constitucional. Y ahora, esto es un elemento esencial para el cambio, por eso nosotros estamos desde Voluntad Popular y yo como vicepresidente de la Asamblea haciendo todos los caminos para que en la Asamblea Nacional respaldemos la activación de la Carta Democrática. ¿Tú te sientes inhabilitado? Para nada. Okay. Aquí lo más importante es el respaldo del pueblo. Gracias, Freddy Guevara. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.